Danke para conocer o programa a casa. Mita extender seguinte hora de programa, agora nós vai estar um tema muito interessante com um grande amigo que veio aqui trazer uma pessoa que está acompanhando, que também está coautor de e-book aqui. E-book aqui que nós vai estar conversando hoje, que tem como título Liderazgo Tóxico. E-book aqui pues também dá uma mirada arriba, uma condição onde a gente tem capacidade para chegar, sem importar o nível intelectual ou posição que pode ter dentro da sua vida. É um book muito interessante e seguro nós também dentro da emissora e nós seguimos na espanhol. Cláudia Villamizar, psicólogo y escritora, gracias por aceptar la invitación. Y también John Molina, como siempre, amigo, un abrazo. Gracias. Estés aquí. Claudia, danos una introducción breve y después entramos a lo que es el libro este. Gracias por la invitación. Realmente escribir este libro ha sido un reto porque no es un libro que fácilmente tú lo puedas presentar por el contenido que tiene. Sin embargo, como ministros que somos también y como psicólogos consideramos que hay una responsabilidad frente a las personas, frente a la vida misma, de poder expresar todas aquellas cosas que dañan a la humanidad, que dañan sobre todo el entorno en el cual nosotros estamos, de iglesia, donde las familias se construyen para ser cada día mejor. Y pues de eso trata, de esos rasgos psicológicos, si lo pudiéramos decir, que tienen algunos líderes que han dañado y han traído abuso espiritual. Pero el enfoque principal es que tengamos una mirada transformadora, una mirada sin juicio a ese tipo de liderazgos. ¿Para qué? Para que no nos alejemos de la vida cristiana, de la búsqueda de Dios, sino todo lo contrario. Que esto nos traiga la reflexión de que así como hay monedas falsas, también hay monedas verdaderas, hay monedas auténticas. John, ¿cómo podrías tú agregarle a la exposición? No, excelente. Mira, nosotros pensamos el libro de Liderazgo Tóxico porque de alguna forma en mi desarrollo profesional también crecí en movimientos de espiritualidad y algunos con mucho abuso. No te voy a decir con poco, con mucho abuso. Por decirte un caso. No citamos muchos casos porque hay demasiado. Un caso en particular ocurrió en Maracaibo, Estado Zulia, donde un líder espiritual le dijo a una pareja, usted y usted se tienen que casar. Dios me dijo, usted se tiene que casar. Y era el líder espiritual. Y era bajo la profecía. Claro. Y se casaron. Y al año se estaban despedazando. Pero no fue la única vez que pasó. No solamente eso ha pasado, sino muchas veces ha pasado. Entonces, como lo dice mi colega Claudia, nosotros nos dimos cuenta de todo el desastre que está pasando en América Latina, que es donde tenemos acceso a través de las redes sociales, de cosas realmente bizarras, por utilizar una palabra elitesca, pero de verdad que nosotros vemos que la gente ya no quiere creer en la espiritualidad genuina. Es verdad, hay monedas falsas, pero también hay monedas verdaderas. Entonces, nos dimos la tarea de entender que así como hay personas que heredaron ese modelo de liderazgo, ese poder de influencia sobre otros, corrompido, porque fue lo que vieron, porque fue lo que creen que es correcto. Para esos tenemos un mensaje de liderazgo tóxico. Ese no es el modelo bíblico, por lo menos que uno está en la Escritura, que es el de servir a la gente. El mismo liderazgo de Jesús. Servir, ayudar, desatar. Hoy vemos una ola de crecimiento de líderes que aspiran a ser multimillonarios. Hace poco salió uno por Instagram. Es tan desastroso y se hace tan viral y a la vez genera tanta descrédito y descredibilidad a los verdaderos hombres que dice, Dios me dijo que abriera al lado una bodega para meter los Lamborghini y los Ferrari que me va a dar. Eso no es espiritualidad genuina. Eso no es evangelio.
Eso no es hablar de la transformación. Eso es hablar del narcisismo, del egoísmo, del egocentrismo. Entonces, basado en eso, y basado que en la experiencia como terapeuta, como psicólogo, atendiendo tanta gente en tanto tiempo, con tantas cosas tan incorrectas, ¿sí? Moviéndose por sentimiento más que por la razón, moviéndose más por que abrieron la Biblia y dijeron, sí, ay, sí, y me apareció esto, y se mueven así. Entonces, ha caído en un descrédito tan terrible porque no hay normas, no hay dogmas certeros, ¿no? También está el caso que hablamos ahorita, de los dogmas de hombres. Y necesitamos entonces corregir eso. Y para eso ha nacido el liderazgo tóxico, mostrar un poco la caracterización de ese tipo de liderazgo que es negativo, deprimente, que daña la Poderlo mente. identificar. ¿Ah? Sí, poderlo identificar. Es lo primero. Pero nuestro enfoque no es solamente caracterizarlo y desnudarlo. No solamente desnudar a las personas, sino desnudar el sistema donde se amparan. Exacto. Pero además también darle no sé si logran ver, es una personita que está reparando una pared. Porque hay que reparar eso. Somos reparadores de pórticos, como lo dice en el libro de Josías. Entonces tenemos que aprender a reparar y eso es la mirada transformadora. Que no es nada nuevo. Realmente la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Debajo del sol. Sí, sí. Los sistemas se repiten. En los tiempos de Israel, los reyes que también tuvieron su corrupción en el sistema que debían tener como reyes y también pues en la parte de cómo guiar al pueblo en la búsqueda de Dios. Y eso se sigue repitiendo a través de la historia. Y como nosotros somos parte de esta historia, pues digamos que somos los profetas de este tiempo, que venimos a denunciar eso que está mal. Aunque no nos estamos llamando profetas, simplemente es una manera de expresar lo que queremos transmitir con el libro. Sí. Denunciar lo que está haciendo daño a la vida espiritual de muchas personas. Realmente es muy triste poder conseguirse con una cantidad de personas que no quieren saber nada de la espiritualidad, que pareciera que se convirtieron en enemigos de Dios. ¿Por culpa de quién? ¿De Dios? No. Por culpa de los sistemas en los cuales estuvieron involucrados, los cuales los arropó y los quebró. Porque nosotros la mayoría de las personas buscan sinceramente a Dios. Pero si se encuentran con líderes que solamente piensan en sí mismos, en su bienestar, en sus logros personales, pues van a ser personas manipuladoras, personas que van a usar el don tal vez que Dios les dio, el talento, la capacidad, ese entusiasmo que tienen para que las personas hagan lo que ellos desean, para sus propósitos, Exacto. no los propósitos de Dios. Yo he participado en conferencias, por ejemplo, donde he podido escuchar de predicadores, donde dicen que el ser humano está creado de tal forma que hay un espacio especial en el ser de cada persona que va a albergar la fe. Una persona requiere de fe en su vida. Es una cosa que como si fuera estamos creados de esa manera. Total. Ahora. Todos los seres humanos Ajá. fuimos creados con la necesidad de adorar. Todos. Por eso vamos a buscar Exacto. en diferentes lugares o en diferentes dioses a quien adorar o incluso adorarnos a nosotros mismos, saliéndonos de la realidad que el único ser que merece toda adoración Sí. es Dios, el Pero Supremo. ahora, llegar a este libro, por ejemplo, que dice una mirada transformadora al abuso espiritual. Pero antes de llegar al contexto de este libro y la forma como te puede cambiar, o la forma como te puede hacer consciente, primeramente hay que atender con esa pared que se llama fe, Claro. que está cuidando algo que es un mal hábito. Porque cuando vemos, como el pastor que dice John, que Dios le dijo que se buscara un depósito para guardar todos los Lamborghini que le van a dar. ¿No? Y Sí, tú sí, te sí. preguntas, y la gente que lo sigue a él, Sí. ¿por qué? ¿Cómo tú puedes seguir un patrón de esa manera? Entonces venimos otra vez a lo que es
esa protección a tapar todo lo malo que se llama la fe. Puede ser para bien, pero puede ser para mal. ¿Estoy correcto o quizás estoy Sí, no, sí, poniéndolo equivocado? hay un conflicto de interpretación con respecto a la fe, ¿no? La gente tiene en su diseño intelectual pensar que la fe tiene que ver con una obediencia ciega a Dios, que podría ser, está bien, pero que esa obediencia ciega se traspasa como automáticamente al líder. Y si yo desobedezco al líder, estoy desobedeciendo a Dios. Entonces, frente a una serie de elementos psicológicos, que es donde entramos nosotros, porque conocemos cómo funciona la mente humana, podemos hacerle pensar a la gente que ir en contra de eso te llena de culpa, de vergüenza. O sea, realmente hay estrategias, artimañas para hacerle pensar a esa persona que lo que él está creyendo es la palabra de Dios. ¿Entiendes? Entonces, el conflicto no es la fe. El conflicto es lo que yo entiendo por fe. Y lo que el sistema donde estoy, ¿sí?, de alguna forma me atrapó, me envolvió. Yo quiero citar dos cositas nada más, porque nosotros presentamos aquí una caracterización de esos líderes tóxicos. Tienen muchísimos rasgos narcisistas. No todos son narcisistas, pero los rasgos narcisistas los tenemos todos. Sí. Uno que otro. 5 rasgos narcisistas es un narcisista. Pero hay gente que tiene muchísimos rasgos narcisistas dentro del liderazgo. Por eso son personas que explotan a otros. ¿Sí? Se presentan como dueños de una verdad absoluta, ¿no? Donde usan la obediencia incondicionalmente como arma de control. Si usted está en contra de esa persona, inmediatamente usted entra en descrédito personal. Si entra en descrédito personal, le envían profecías que se va a destruir, que su vida será destruida. Entonces, la persona, ¿qué termina haciendo? Siguiéndolo incondicionalmente. Y cuidado, y usted habla mal del líder, porque incluso tuercen versos bíblicos para hacerle sentir el peso a esa persona de la desobediencia que está teniendo. No desobediencia contra Dios, desobediencia contra el sistema de liderazgo que se tiene en esa comunidad. Exacto. Sí, y algo que ayuda mucho a que esos sistemas se proliferen mucho más es la falta de conocimiento. La gente por lo general no se dedica a estudiar la palabra. Siempre están dejando que otro lo guíe. Y le dicen amén a todo lo que escuchan, sin verdaderamente ir y verificar en la Biblia, en la palabra, si eso que me están diciendo es verdad. Obviamente que esto ayuda muchísimo a los líderes narcisistas a poder tomar dominio de las congregaciones. Y también a no permitirles de que vayan y busquen conocimiento en otros lugares. ¿Por qué? Porque si de repente van y buscan conocimiento en otros lugares, va a haber alguna luz por allí que los va a sacar del sistema. Entonces no es permitido que tú busques información en otro sistema que no sea el de las congregaciones que ellos manejan. Es tan tremendo que incluso algunos, y llamo algunos porque, como citamos en el libro, hace más ruido un árbol que cae que 1000 que crece. Entonces, cuando digo algunos ministros, de que incluso hay que pedirles permiso para visitar a familiares, para invitar personas a la casa, para salir de viaje. No, y sin hablar del diezmo. Bueno, esa es otra. Sí, sin También hablar hay del diezmo, porque el diezmo es un aspecto sumamente importante Y delicado, claro. del ser humano. Sí, pero el efecto que va a crear el diezmo en la persona no tratan ese tema, sino tratan el tema de el otro lado. Me están quitando la plata. ¿Ven? Claro, el sistema del diezmo ha sido un sistema también, o el dinero en particular, Sumamente criticado. es algo con lo que se ha manipulado mucho también. Por eso. Hay algo de verdad en lo que esas personas comunican, algo, porque no todo es mentira. Sí. Y el caso es que este tipo de liderazgo coarta la vida de la persona de tal manera que no le permite salir de ese sistema. Hasta el momento que de repente ya se quiebra la voluntad o se quiebra su fe o se quiebra, bueno, el sistema y la persona sale de ese lugar herida, sin deseos de volver a pisar nunca más una congregación. Claro, y ahora hay otro fenómeno, sobre todo el tema del dinero es de lo más brutal que yo he podido ver en mi vida, ¿no? Sí. Lo más. Yo recuerdo, había una anécdota
y esto de manera de chiste, pero así lo escuché y a lo mejor a la gente le parezca esto hilarante, pero da vergüenza. Había un conferencista que en toda conferencia decía, Dios me dijo que el que me diera a mí Ajá. iba a ser prosperado. Y la gente pasaba y daba. Un día un niño se tragó una moneda y le dijeron, llamen al pastor fulano que ese se la saca. Entonces, casos como eso. Pero ojo, yo no lo escuché eso de cristianos, lo escuché de gente que no van a las iglesias. Sí, claro. O sea, esa es la mirada que tiene la gente con respecto a las buenas nuevas de salvación. Esa es la mirada que tiene la gente con respecto a la gente que habla de la fe. Esa es la excusa, esa es la primera excusa que saca al individuo a quien se le presenta un plan de conocer a Dios. Sí, sí, sí. Y inmediatamente eso es lo que lo repele. Sí, Nos están quitando la plata. sí, Es correcto. interesante ese punto. Pero el dinero es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque el dinero es lo que mueve todas las cosas. La cosa es qué hago yo con el dinero que la gente trae a las congregaciones. Sí. Por eso es que el sistema que nosotros presentamos es un sistema eclesiástico, bíblico. Por ejemplo, cuando uno analiza muy bien las ofrendas que dieron para la construcción del tabernáculo, ¿sí? Uno ve en Éxodo 38 en adelante que Moisés dio cuenta por todo lo que había y por todo lo que estaba allí. Exacto. Eso es un elemento importantísimo. Aparte de eso, que la gente contribuyó voluntariamente y de corazón para hacer un tabernáculo para Dios, una reunión para Dios. Entonces, es muy importante entender que las colaboraciones son importantes, pero que también hay gente que tiene en su corazón desviado. Claro. Televidente, este que tengo programa El Caso, tratando un tema de lo que está en caso aquí, fe. Fe de gente y de forma que lideran, manipular el grupo de gente aqui. Busque aqui está para identificar. E se quizás botem anos de uma congregação dudoso, quizás busque aqui tapado para poder identificar em verdade o que está tomando lugar dentro do ambiente e como não está de acordo com ele. Se está nosso vai de nosso primeiro break e o nosso back, nossa seguida está o tema aqui. No vai de. Seguimos de esta forma con el tema que nos están presentando hoy Claudia Villamizar y John Molina sobre este libro que escribieron ellos, Liderazgo Tóxico. Y quizás hemos estado todos, has estado tú también, en una congregación o en un grupo de gente donde líderes tóxicos se presentan bajo la capa de Dios y de vender el bien. No sé, yo he vivido mucho eso. Y yo sé, por ejemplo, que después de los protestantes, de ahí vienen muchísimas denominaciones religiosas, muchas. Claro. Pero primero fue el protestante que clava en la puerta, Martín Lutero. Martín Lutero, estos puntos. Claro, la Biblia era un libro prohibido. Tanto así se decía que si lees mucho la Biblia, vas a enloquecer. Eso se decía. Sí, sí. Entonces había una guía del pastorado, del liderato, nuevamente, que muy bien lo han hecho muchas personas que lo han hecho de corazón y de bien, pero también fue abusado. Entonces llega un punto donde las religiones o las denominaciones dicen, todo lo que tú predicas tiene que estar escrito en la Biblia. Tiene que estar basado sobre la palabra, no sobre inspiraciones que Dios te dijo. Ahí abre la puerta. Aquí quiero acotar que si nosotros leemos la Biblia vamos a encontrar la historia de los reyes. En la historia de los reyes, uno de los mandamientos que el Señor les dio, que está en el capítulo 17 del libro de Deuteronomio,
era la forma en que un rey se debía conducir para poder gobernar bien al pueblo de Israel. Y una de las cosas que dice allí es que el rey debía tener un manuscrito para él de lo que era el libro de la ley. ¿Para qué? Para que pudiera gobernar con justicia, con temor a Dios. Pero si tú vas leyendo la historia, tú te encuentras que hubieron muchos reyes que se desviaron completamente. Hasta que un día, restaurando el templo, encontraron ese rollo de la ley. Y entonces cuando el sacerdote lo lee, se lo lleva al rey, dicen, pero ya va, o sea, hemos hecho un desastre. Y deciden hacer reformas. Que fue lo mismo que pasó con Martín Lutero. Él empieza a leer la Biblia y empieza a decir, ya va, pero esto que está escrito no es lo que nosotros estamos enseñando. Y ahí es donde viene y clava las 99 tesis en aquella puerta. Que después de eso, en los diferentes años, ¿se ha venido distorsionando otra vez? Claro que sí, se ha venido distorsionando. A pesar de que tenemos la palabra, se ha venido distorsionando. ¿Por qué? Porque como tú decías anteriormente, se basan en revelaciones personales. Dios me dijo, Dios me habló, un ángel se me apareció. ¿Seguimos dejando atrás o seguimos teniendo a un lado la verdadera enseñanza que Jesucristo nos dejó? Primitivamente el ser humano necesita, como decíamos, ¿no?, esa conexión, saber que hay algo superior. Es algo de la naturaleza del ser humano. El ser humano, a lo que nace desprotegido, no es como los otros animales que están sobre la tierra. Por lo tanto, nos vamos haciendo de ideales, nos vamos haciendo de cosas que sean más permanentes en el tiempo. Una de las cosas que uno puede ver de estas idealizaciones que tenemos hoy es que la gente que tiene muchas heridas de la infancia, ¿no?, entrando en el tema de los reyes, entrando en el tema de lo social, la gente que tiene muchas heridas en la infancia, heridas de abandono, de rechazo, de traición o falta de identidad, cuando llegan y encuentran una persona que los representa en el poder, que habla como ellos quieren hablar, pues sucede un fenómeno que pudiéramos decir lo que ha ocurrido en otros países, sobre todo en mi país, Venezuela, que es que la gente toma a esa persona como su ideal de ser humano y proyecta sobre él toda la fuerza y dice, tú me conducirás y me llevarás al lugar donde tú quieras llevarme. Se llama proyección. Yo introyecto lo que él dice y proyecto. Entonces, muchos de estos líderes que uno ve en el mundo, que están haciendo tantos supuestos milagros o cambios, y toda esa gente que decíamos en la otra pausa, que son como borreguitos, ¿no?, detrás de él, son gente que realmente no tienen identidad. Y esta persona de alguna forma les cubre con ciertos vestigios de palabras, de poder, de carisma, que ahí es donde entramos en el tema del liderazgo, ¿no? El liderazgo siempre se ha mantenido porque el que es líder tiene poder. Y entonces, ¿en qué se basa el poder de hoy? El poder carismático, uno de ellos. El poder intelectual, muchos de ellos, algunos son estudiados o tienen mucha facilidad para expresar. Estamos caracterizando. Otros tienen poder de influencia, ¿sí? Vino otro y los ungió. Otros tienen el poder referencial. O sea, tiene que haber un poder para influir. El problema que tenemos es que ese poder que está teniendo la gente no lo está haciendo desde el mayor de los poderes que está en la Biblia, que es el poder de servicio. Porque lo que hace realmente cuando uno tiene el poder de servicio es ayudar a la otra persona a que salga adelante, a que crezca, que avance, que rompa las cadenas de la esclavitud, de todas las pasiones que tiene. Entonces, básicamente nuestra axioma central en el libro, con lo que dice Claudia, con lo que estamos aquí denotando, va en esta axioma. Un líder forma líderes, no seguidores. Tú puedes saber si hay un liderazgo tóxico en la vida de las personas cuando la persona no tiene un criterio propio para hablar de la Biblia. No, mi pastor dice esto, ellos dicen así, en mi iglesia creen así. ¿Y tú qué crees? Le dicen. Entonces, ya uno sabe que son ciegos guiando a otros ciegos, pero estos ciegos también son ciegos que van a ser manipulados claro, fácilmente. Totalmente. Entonces, nuestro llamado es a que la persona entienda que hay características particulares de los líderes tóxicos. Son personas que se resisten a la autoridad. Usted lo ve, nunca tienen autoridad. Nadie puede cuestionar lo que ellos dicen, ¿no? Pero sobre todo lo que está diciendo Claudia. Cimenta una tremenda ignorancia porque no se conoce la escritura. Que una persona te diga a ti,
yo lo vi, no fue que me lo contaron. Una mujer supuestamente ministra dijo, a ver, pasen aquí los que van a dar $1,000. Y pasó alguien con 500 y dijo, no, los de 500 todavía no, los de 1,000. Entonces, esto alguien tiene que decirlo. Yo tengo 48 años y yo no he escuchado a nadie que diga esto, que divulgue esto. Lo dicen, pero no, está mal eso que está haciendo. Pero hay que ponerlo en un libro. Hay que decirle a esta gente está haciendo mal. Llámese quien se llame, tenga los títulos que tenga. Por eso es que la gente no quiere crecer, por eso es que la sociedad está como está. Entonces, esto lo hacemos con denuedo. Sabemos que esto le va a causar a algunas personas que lo lean y van a decir, uy, pero en mi congregación tiene 3 o 4 características de esto. Bueno, pues también te damos un camino para que la persona diga, mira, ¿qué tal si hablamos de esto? ¿Qué tal si mejoramos esto? O sea, no estamos aquí, como dijo Jesús, para traer paz, sino para traer espada, ¿no? Y para que cese la ignorancia que hay. Hay momentos en que le da como un poquito de euforia, ¿no? Todo esto. Pero no es solamente denunciar, como decía él, porque sí hay personas denunciándolo, pero desde el juicio, desde el te vas a ir para el infierno, desde la condenación. Esto no es desde la condenación que lo estamos haciendo. Esto es desde el vamos a reaccionar, porque yo estoy segura que dentro de esos sistemas hay personas que sí aman a Dios, solamente que aprendieron mal y siguen repitiendo los modelos. La idea es que no sigas repitiendo los modelos si de alguna manera estás liderando tóxicamente, que puedas volver como a decir, Señor, bueno, estoy haciéndolo mal, muéstrame el camino, dame la sabiduría. Una de las cosas que Dios nos dice es el que tenga falta de sabiduría, pídamela a mí, que yo se la daré abundantemente y sin reproche. Sí. Entonces todos los líderes necesitamos la sabiduría y obviamente el conocimiento de las Escrituras para poder liderar conscientemente de cuándo nosotros nos estamos saliendo del camino. Porque como seres humanos siempre está la parte del ego, la parte de la carne que nos quiere impulsar a hacer cosas según nuestra propia opinión. Claro. Y es la palabra la que muchas veces nos detiene y nos dice, no, mira, ese no es el camino. Por eso uno de los salmos dice que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Esa es la que nos dice, mira, por aquí puedes ir, por aquí no te vayas porque por ahí vas a ir mal. Exacto. Yo creo que uno de los aspectos más importantes que en este caso las religiones, si las podemos llamar así, es qué cambio crea en ti. Que eso sería lo más importante. ¿De qué manera vas tú a aprender y a cambiar para la información que estás recibiendo? Un ejemplo, por ejemplo, las iglesias cristianas venden la asociación al movimiento aceptando a Cristo. Acepte a Cristo. Y la gente acepta a Cristo y dice, bueno, yo voy para el cielo. Ya yo tengo mi tiquete, aquí está mi pasaje, lo que falta es poner la fecha, eso es todo. Pero cuando observa, ¿qué vino a hacer Jesús? Jesús te vino a decir a ti que tú no eres ser de este mundo, tu mundo es otro. Correcto. Y la condición que tú tienes que vivir es diferente. Entonces, adoptar los pasos de Jesús, adoptar correcto. Los pensamientos de Jesús. Correcto. Eso cambia a la persona. No es solamente aceptar al Señor, es arrepentirse de todo el pasado, de todo lo que hiciste mal. Y mucha gente viene al Señor, confiesa que sí, que acepta a Cristo, pero nunca se arrepintió. Sí. Siguió viviendo su vida licenciosa. No, pero hay una cuestión, Claudia, hay una cuestión en las iglesias. Ya yo acepté a Cristo, así que yo no puedo ir para el infierno. Ya yo acepté. Entonces sigo haciendo el mal porque ya tengo mi tiquete. Claro, falta el pedacito el donde ego dice... regresa con fuerza, pero tú sigues engañado que realmente el pertenecer a través de una aceptación. Quizás el arrepentimiento fue genuino en el momento, pero la cuestión es caminar en los pasos de Jesús. Sí, esa es la diferencia. Sí, hay otra cosa que me gustaría mencionar, no haciéndole ¿cómo se dice cuando se le hace spoiler? Un spoiler al libro, pero hay algo muy adentro en el libro, en uno de los capítulos, que hablamos del pensamiento mágico, ¿no?
ese pensamiento mágico que estás nombrando, en psicología se le llama pensamiento mágico, a esa inocencia o falacia que tiene la persona de pensar que decir, ya Señor, te acepto, ya está listo y creo que le falta es el pasaje. Sí. Y no haber ninguna transformación interna, no haber ninguna moderación en sus placeres, no haber un cambio en la manera de ver la vida, en ver el pasado, en perdonar, en restituir el daño que ha hecho. Entonces no se puede hablar de realmente una transformación de la persona si realmente la persona donde hacía daño deje de hacer daño, ¿no? Entonces una de las cosas que tiene la gente hoy, está en el libro, en la parte del capítulo Vendedores de Indulgencia, que es el pensamiento mágico. Usted acepte aquí, usted está listo, usted ya está listo. Pareciera ser que hoy se enseña más eso y una forma de concebir la espiritualidad como una compra de que si tú aceptas esto te va a ir bien en la vida. No, uno ve que a los apóstoles no les fue bien en la vida. Entonces, tenemos también una forma de embrujar a la gente para hacerle pensar que el evangelio es solamente un fenómeno llamado aceptación de la salvación y la parte de la transformación, Santificación. la parte de la santificación, el proceso de regenerarse donde está. Entonces, esos vendedores de indulgencia, que incluso te dicen, si tú hagas una ofrenda, tienes un milagro, eso también lo presentamos en el libro. La importancia de cómo los vendedores de indulgencia, que son estas personas, un término muy cristiano católico del siglo 8, 9, no sé, tiene que ver con hacerle pensar a la gente, con un solo hecho, o con una ofrenda, o con una oración, un ayuno, está listo. Bueno, esto no funciona así. ¿Quieres agregarle? Hay cambios que nosotros tenemos que hacer. Hay que doblegar ese deseo humano que tenemos y someternos a lo que Cristo establece, que es principalmente ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, pues obviamente no lo vas a robar, no lo vas a matar, no lo vas a coaccionar. O sea, ese es el proceso que tenemos que tener como cristianos y para eso es que necesitamos las congregaciones, porque ese es el lugar de entrenamiento para la vida, para tener mejores familias, para ser mejores esposos, para poder manejar mejor el dinero. Ahí la palabra nos establece todos esos principios que son de bendición para nuestra vida. A veces la gente tiene como el pensamiento de que Dios nos prohíbe las cosas porque Dios es un Dios que le gusta someter a la gente. No, realmente todo lo que Dios nos prohíbe es porque nos va a hacer daño, nos va a lastimar, va a destruir nuestra familia, va a destruir nuestra vida, porque Él nos ama poderosamente. Sí. Los principios de la Escritura, como lo dice Claudia, mantienen un equilibrio en la sociedad. Esto de amar a tu prójimo como a ti mismo no es una frase bonita. Realmente es responsabilizarse el uno por el otro, buscar el bienestar. Y eso se logra cuando hay personas comprometidas en ese trabajo. Y por eso es que si el mejor escenario para transformar una sociedad, o uno de los mejores escenarios que yo creo, estoy convencido, son las congregaciones, ¿por qué entonces vamos a dejar que un grupo de gente egoísta las dañe? Hay que hacer una reforma. Televidentes, seguido al programa El Caso, tratando el tema de fe y con religión, con líder tóxico, te cambia gente y camina, la cual está llevando su creyente. Entonces, si vos también caminas, esto es importante para poder el buque aquí. Vamos a seguir tratando el tema aquí y más de parte final del programa. No vaya. Seguimos con el tema, por ejemplo, de las congregaciones, las personas que buscan a Dios a través de enseñanzas, de líderes. Hay mucha gente que llega, como dijo Claudia en el break, que llega a un colapso en su vida. De ahí están dentro de esa fosa negra y solo pueden ver hacia arriba y buscar a Dios. Y muchas iglesias se componen de mucha gente que han pasado en esos colapsos. Pero la pregunta es, ¿la ayuda psicológica le llega? Porque muchas veces tenemos líderes que dicen que eso son manifestaciones maléficas, diabólicas. Y todos lo tratan de ver desde ese ángulo. Y no se trata al enfermo en su origen. ¿Cómo lo puedes poner? Sí, realmente a la iglesia llegamos
los que tenemos mayores problemas, porque caemos en ese colapso, y allí comienza el proceso de transformación. ¿Qué pasa? Que muchas veces dentro de las congregaciones los líderes no están preparados en diferentes áreas. Correcto. Yo sugiero que un líder pueda también aprender de psicología, porque la psicología lo que hace es enseñarnos a ver cómo piensa el hombre, por qué se comporta de cierta manera, nos da algunos rasgos. Y eso nos ayuda a complementar con lo que la palabra del Señor establece, a poder interpretar mejor esos principios que nos ayudan a mejorar, porque si bien sabemos que hay manifestaciones demoníacas, no todo es una manifestación demoníaca. Muchas veces son comportamientos aprendidos en los hogares, desde las generaciones, que son difíciles de sacar de nuestra vida. Pero que si nosotros vamos a la raíz, que es como la parte de que el psicólogo siempre está buscando, que es que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el de los hijos a sus padres, que haya esa buena relación, porque de allí es donde están la mayoría de los problemas psicológicos. Entonces, eso lo dice la Biblia. Ese versículo que yo acabo de citar, eso lo dice la Biblia. Eso fue lo que vino a hacer el profeta Juan. Sí, Hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. sí, me gustaría aportarle a Claudia también que el aspecto de que no hemos encontrado mucha resistencia en ese tema en particular. Pero es que yo viajo más lejos. Yo he estado en Holanda, en Bélgica, en Italia. Y la gente prefiere que diga que llegó un ingeniero. Yo soy ingeniero mecánico. Llegó un ingeniero mecánico, un doctor en gerencia, lo que sea. Menos que diga que es un psicólogo. Es que yo no sé si uno parece que tuviera tatuado aquí que sea ateo. Sí. No, mi mejor psicólogo es Cristo, me dicen. Sí, una vez. sí. Hay una resistencia a las ideas y a veces uno entiende que la gente que tiene muy poco conocimiento de la fe piensa que un psicólogo te va a sacar de la fe. Yo en lo particular, yo no he encontrado, mire, usted me pregunta a mí, de hecho creo que ese va a ser el siguiente libro, Reflexiones de un psicólogo, todo lo que una persona espiritual debe saber que está en la Biblia, que son enfoques psicológicos. Psicoanálisis está en la Biblia, terapia cognitivo-conductual está en la Biblia, gestal está en la Biblia, terapia sistémica está en la Biblia, terapia de aceptación y compromiso. Todos los enfoques psicológicos. Pero el resistente al cambio, el que cree en el pensamiento mágico, el que todo es un demonio, pues no tiene respuesta. Entonces tenemos un montón de gente ahí dándose golpes contra la misma vida, pero sin avanzar, con los mismos problemas de siempre. Ya como usted lo dijo, con un pasaje hacia el cielo, pero sin ninguna transformación en la vida. Entonces, yo me uno a lo que dice Claudia, pero es que lo hemos venido haciendo, yo lo he venido haciendo de hace 10 años. Nos hemos metido y hemos ido inoculando. No psicología, coaching cristiano, herramientas de consejería ministerial. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un conocimiento que es luz, muy poderoso, que es la fuerza que hay en la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que hace la psicología? Aquí te lo pongo, para la gente que nos ve. La psicología lo que hay una estructura de cómo ha pensado la persona, los programas que tiene, cómo sacar ese dolor que tiene primigenio, cómo corregir ciertas cosas, pero no nos dice qué corregir, cómo hacerlo, sino dice qué es lo que hay que corregir. Entonces ahí vienen las ideas de cómo corregirlo. Te pongo un caso que es un caso muy emblemático, incluso yo como psicólogo creyente en la palabra de Dios. En un seminario dijeron, ¿qué dijo un psicólogo mayor en una reunión? ¿Qué hacen si usted es una persona y dice, un muchacho dice, yo tengo problemas de masturbación? Un psicólogo dijo, que se experimente al mismo, que se goce, que disfrute el mismo. Y todos, sí. Yo le digo, pero es que todos creen eso. Y es que, ¿acaso no ven que eso también puede traer en esa persona que tenga una adicción a la masturbación, a la pornografía, que después pueda devenir en una eyaculación precoz? Nadie va a decir eso. Parece que no hay criterio. Entonces, cuando hay una escuela de psicología sin criterio, cree lo que hay en la sociedad moderna. Nosotros estamos presentando aquí el liderazgo tóxico, no que la escritura está mal, no, para nada, no que la psicología está mal, sino una amalgama entre las dos de cómo puede hacer una pared frontal para detener tanto abuso y manipulación que hay en la sociedad y entregarle las mejores herramientas que nosotros hemos visto. Ya no vamos a entregarles técnicas, porque las técnicas no son, le entregamos cualidades humanas. Mira a esa persona y entiende que ella viene programada así del abandono, el rechazo, con necesidad de reconocimiento. Y cuando llegan a tener poder e influencia, ¡wow! Se creen que son dioses. Entonces,
prácticamente lo que nosotros decimos aquí en el libro es que tenemos que volver a la simplicidad de la vida, ¿sí? Y eso entra en el capítulo 8, que me gustaría que tocáramos un poquitico con Claudia, que Claudia es fenomenal en ese tema, que es el empoderamiento femenino. Un fenómeno que está ocurriendo en nuestra sociedad, donde lo femenino, como ya lo tratamos en algunos de estos programas, ¿no? De cómo las ideologías que están permeando están cambiando los roles. Ya la mujer no quiere ser absolutamente cuestionada hacia nada, y hay un empoderamiento falso donde la mujer se vuelve más masculina que femenina. Eso también está en el libro y está ocurriendo mucho en nuestras sociedades. Hombres cada vez más femeninos, hombres cada vez con menos autoridad, mujeres cada vez más masculinas, mujeres cada vez más, sociedades más débiles. No sé si Claudia tiene que decir algo de eso. Sí, prácticamente hablaste de todo, de lo que está haciendo daño a esta sociedad, llevando a la mujer a un falso empoderamiento, porque en ese empoderamiento se ha hecho mucho más esclava del sistema. Nosotros no podemos perder lo que fuimos diseñadas. La feminidad es algo muy hermoso. Poder traer hijos al mundo es el regalo perfecto que Dios nos pudo haber dejado. Es experimentar, traer un hijo, amamantar a un hijo, cuidar a un hijo. Eso es algo que para lo que nosotras fuimos diseñadas. Y el empoderamiento femenino está llevando a la mujer cada día más a no querer ser madre, a no querer ser esposa. Nosotros no disfrutamos de la familia. ¿Sí o no? Tú tienes familia, yo tengo familia. Tú lo ves que se imparte ese apoderamiento de un movimiento. Este es un movimiento a la cual se anexan las mujeres, creyendo que es la nueva modalidad, claro, en el cual deben estar. Algo que tratamos en el libro es un poco de historia, de por qué llegamos hasta aquí. Venimos en épocas anteriores de un maltrato a la mujer, de una coacción de la mujer que la llevó progresivamente a querer tener esa libertad que nació el movimiento femenino, pero se ha salido de lo que debería ser. Si bien la mujer tiene un lugar dentro de la sociedad, debe tener respeto, debe tener privilegios en el sentido de la educación, de poder votar, de muchas cosas que se logró con este movimiento, pero llevarlas a que ya no quieran ser madres, a que no se sometan a ningún hombre, a que tienen que salir a trabajar porque tienen que salir a trabajar, porque no deben de estar bajo ningún Tiene que igualar. autoridad. ¿Qué tiene que igualarse al hombre? Nosotros no nos podemos igualar al hombre. Somos diferentes. Si tú nos ves, somos muy diferentes, con cualidades completamente diferentes, que precisamente Dios nos crea así para que juntos podamos lograr lo que es una familia y una sociedad. Exacto. Entonces, cuando cada quien se sale del rol en el que debería estar, pues estamos viendo una sociedad cada vez más quebrada. Sí, y sobre todo en el rol de que, como ya venía diciendo Claudia, ¿no? Ha habido bastante, o ha existido en el tiempo bastante maltrato hacia la mujer. Esta misma idea que hoy se ha traído tanto en auge, se lleva a las congregaciones. Entonces en las congregaciones son mujeres las que están adelante, son mujeres las que llevan, y mire esto tan importante, solo un dato biológico puede cambiar el asunto aquí. La mujer, de acuerdo a la neurología, experimenta el pico de las emociones más rápido que el hombre. O sea, la mujer es más emocional. Por lo tanto, una mujer que sea más emocional va a ser más difícil, no imposible, de que haga un juicio certero, porque su emoción, movida por su matriz, movida por sus hijos, va a tender a hacer juicios mucho más emocionales que racionales. Ya por ahí empezamos a tener entonces una maternización de las congregaciones, donde estamos formando hombres invisibles. Podemos ver también esa postura en lo que es el liderazgo tóxico. Sí, hombres totalmente anulados en su casa. Y mujeres en el rol de pastores. Están las dos posturas. Sí. Están las dos posturas. Veamos. Pero una mujer está capacitada para liderar, pero no fue diseñada para liderar. No sé si me explico. O sea, ella lidera algunas cosas, pero cuando lidera sobre el hombre tiende a no ocupar su lugar. Entonces, claro, ¿cuál es mi deber si yo estoy en una posición de liderazgo? Mi deber es llevar a los hombres
o al hombre con el que estoy a la posición que debería estar. Que él sea el líder. Ok, yo soy la líder en este momento, pero yo te llevo a ti al liderazgo. Exacto. No que yo te usurpe todo el tiempo y que tú nunca llegues a hacer lo que deberías hacer. Y esto es cuestión de biología. No es solamente cuestión de una bonita ideología, no. El hombre necesita en sus 3 roles, que lo presentamos en nuestro libro, el hombre necesita proteger, proveer y dirigir. Si el hombre no es un buen proveedor, y entonces es la mujer la que está delante de la cosa, y el hombre es muy emocional y la mujer es emocional, eso va a ser un desastre. Entonces el hombre necesita proteger para desarrollar sus características masculinas y dirigir para ir adelante abriendo camino, porque es el que tiene fuerza. Entonces, si es la mujer la que va adelante abriendo brecha, nuestras sociedades, nuestros muchachos que van creciendo, van confundidos. ¿Ya? ¿A quién hay que seguir? ¿Quién es el líder aquí? ¿Ya? Entonces van perdiendo la fuerza, porque yo te pregunto, doctor Rafael, pregunto, ¿un hombre se hace fuerte, más fuerte, estando con hombres o estando con mujeres? Exacto. Estando con hombres. Sí. Por lo tanto, no vamos a tener una sociedad de hombres fuertes, siempre y cuando la mujer sea la que esté dirigiendo. No quiere decir que no dirija. No, ya va. Hay un caso bíblico, o 2 o 3 casos bíblicos, donde las mujeres tuvieron que tomar, pero lo tomaron fue de algo, ¿cómo se dice? Provisionalmente. Provisionalmente es la palabra correcta. ¿Pero qué hicieron? Le decía, párate allá, habla esto, hasta que el hombre fue tomando confianza. Débora y Baraj, libro de Jueces. Bueno, y así a lo largo de la Escritura. Entonces, necesitamos entender que el hombre tiene que ejercer un rol y la mujer tiene que ejercer de complementariedad. Ojo, y que cuando no hay hombre, por supuesto, la mujer debe hacer, pero debe elevar el corazón del hombre. Eso es una postura que tenemos en nuestro libro, porque hoy usted ve prácticamente las mujeres, por falta de que el hombre ejerza su rol, por falta de responsabilidad por parte del hombre, la mujer ha tomado roles que van en contra de su naturaleza. Claro. Y lo más importante es poder ver también que la sociedad consiste de esos núcleos familiares. Sí. Toda esa sociedad comprende Sí. todas esas familias juntas y preferiblemente unidas. Se dice que la mano que guió al gran líder es la mano que meció la cuna. Ahí tú puedes ver el rol también que tiene la mujer, que aparte de ser esposa, también es madre, y poder manejar esos 2 roles individualmente, a crear los grandes hombres que ha dado la historia. Claro, porque si aparte es madre, es esposa y caudillo, Sí. no va a tener la fuerza. Sí, exacto. Se va a quemar. ¿Entiendes? ¿Y por qué lo digo? Porque la mujer, desde el punto de vista emocional, es que cuando uno dice eso, las mujeres no creen que es, pero eso es así. La mujer es más nerviosa que el hombre. ¿Entiendes? La mujer como es más nerviosa, decide más rápido y puede decidir emocionalmente mal. Entonces necesitamos recobrar esto y que los hombres aumenten su potencial, su testosterona, su masculinidad dentro de las congregaciones y dejar que las mujeres anulen tanto a los hombres. No sé. Bueno, lo que quisiera agregar es que usted va a poder adquirir este libro en las diferentes librerías y a través de la plataforma de Amazon también. Entonces no dejes de leerlo porque en algún momento, aunque tú tal vez no estés en una congregación, en algún momento vayas a querer ir por la necesidad que tenemos de buscar a Dios. Y que el día que lo hagas, lo puedas hacer de una manera asertiva, una manera inteligente. Claro. ¿Cómo te gustaría? Cada libro es la inmortalización de las ideas. Aquí nuestro pensamiento está plasmado. Tal vez no todo lo que quisimos decir, pero todo lo que quisimos decir está de alguna forma bien pensado en este libro. De fácil lectura. De fácil lectura, fácil para revisarlo en la vida y que aprenda a tener para nosotros, mi mayor como educador que soy, es que tenga un pensamiento crítico. Si hay algo que le quiero aportar yo a la sociedad donde voy, es que tenga un pensamiento crítico, que aprenda a analizar frente a quién está. Si está siendo explotado, si está siendo de bendición ese lugar donde está, pues tendrá que colaborar en ese lugar y tener sentido de pertenencia. Pero si lo están explotando, si usted está teniendo allí le está trayendo penas innecesarias, aparte usted está despotenciando su vida, aparte usted no se está autorrealizando, son las 3 metas superiores por las cuales usted puede decidir por su vida y decirle, este no es el lugar, sin temor al castigo divino, sin temor a que la hagan un ostracismo, no. Llegó el momento de avanzar y este lugar ya no está formando parte de mi avance. Total.
¿Tu palabra de cierre, Claudia? Mi palabra de cierre es para aquellas personas que de alguna manera han vivido el abuso espiritual, que no quieren saber de congregaciones, que no quieren saber de Dios. Dios no tuvo la culpa de que tu líder abusara espiritualmente de ti. Correcto. Él siempre va a buscar lo mejor de tu vida, así que busca esa sanidad con Dios. Y busca también una congregación donde puedas seguir creciendo y llevando ese propósito para el cual tú fuiste creado. No dejes de buscar a Dios. Gracias, Claudia, por haber aceptado la invitación. John, una vez más, te queremos ver más Sí, sí. frecuente. Te tengo varias preguntas, pero te lo guardo para el programa que sigue. Ok. Gracias. De forma que, pues, no se llega al final de otro tema al caso. Esperando que nos hacía un tiki de algo que es sumamente importante, que es el líder tóxico. El book aquí va a estar obtenible en Amazon y en la librería que nos va a exponer a la pantalla de televisión. Gracias por mi vida, gracias por escuchar y seguro invitado para otro programa y el caso de otra oportunidad, de otro viaje. Que Dios quiera.